Estás escuchando el Todo por la Tarde a través del www.radionuevomundo.cl y aquí comienza ya el gancho izquierdo, el único programa de radio que va todas las semanas ininterrumpidamente para hablar de este tan bonito y popular deporte. Gracias a Camilo Espinosa Mendoza. ¿Cómo está, don Camilo? Bien, bien, Richard, estamos aquí contentos, y estamos contentos, yo creo que tan contentos como los mexicanos campeones del mundo que ganaron este fin de semana, que va a ser un tema, el tema que vamos a tocar hoy día, y yo creo que también estoy un poco ansioso, tan ansioso quizá como don Julio Álamos, que combate este viernes en su tercera pelea, en este camino al profesionalismo que se está haciendo este ex seleccionado nacional de boxeo. Así que estamos aquí con muchas ganas, Richard. Así es, estamos con muchas ganas con los tenores ya desplegados, los tenores del boxeo. Vamos a hacer trending topic el día de hoy en Twitter. Jorge Truillas, ¿cómo está? Hola Richard, hola Camilo. Una vez más aquí en los tenores del boxeo. Plagio, suena por ahí. A comentar muy buenas peleas el fin de semana. Así es. La semana pasada, sí, los mexicanos se sacaron el sombrero, dieron combates espectaculares, dignos de comentar, tanto técnicamente como espectacularmente. Y tenemos este fin de semana también un nuevo combate de Julio Álamos, quien se espera próximamente cumpla la cantidad de combates necesarios para enfrentar por el torneo nacional, el campeonato nacional, perdón. Así es, vamos a estar hablando más adelante de Julio Álamos. Primero hay que hablar de Santa Cruz y de Berchelt. Estamos en contacto también con el cuarto tenor, nuestro querido amigo Claudio Medrano. ¿Cómo está, Claudio? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien también, me sumo a las palabras de mis compañeros tenores, muy contento por cómo ha empezado este 2017, muy buenas peleas, y lo que es mejor, ya hay confirmadas otras muy buenas peleas también, así que por lo menos a nivel internacional este año se proyecta bastante bien, ojalá que en términos locales sea así también. ¿Qué nos puede destacar, Claudio, de los espectáculos que dieron Santa Cruz y Berchelt? Peleas bastante buenas, fueron dos, lamentablemente eso sí, fueron dos carteleras que se dieron al mismo tiempo por diferentes televisoras, los canales organizadores HBO y Showtime, en una decisión que no se entiende mucho, decidieron competir, armaron dos veladas, una en Las Vegas y otra en California, pero aún así, pese a que hubo que elegir o hacer ping-pong, hacer mucho zapping, para poder seguir todas esas peleas, fueron bastante buenas carteleras, sobre todo diría yo las que se vieron en cuanto a emoción en California, las que protagonizaron el Alacrán Berchelt con Francisco Bandido Vargas, un Alacrán Berchelt que llegaba no como favorito, para algunos sí podía dar la sorpresa en contra del Bandido Vargas, este campeón mexicano que había dado unas guerras increíbles en años anteriores. De hecho, había sido elegido mejor pelea del año en 2016 y en 2015 este Bandido Vargas, y de hecho la pelea que tuvo con el Alacrán Berchelt perfectamente puede ser candidata a pelea del año en 2017. Y por otro lado, en Las Vegas, un Leo Santa Cruz que se venga de la derrota que sufrió ante Carl Frampton, ajustó las piezas que tenía que ajustar. Se pensaba que Carl Frampton podía incluso ganar más fácil esta pelea, debido a que Leo Santa Cruz no es de estos boxeadores que cambian mucho su estilo, pero para esta pelea sí lo hizo, cambió su forma de pelear, y eso le trajo buenos dividendos al punto que logró retener el campeonato que había perdido. ¿Hubo hasta sangre en el ring, Camilo? Así es, Richard, aquí te voy a mostrar un poco cómo quedó el rostro del Bandido Vargas. Y estamos hablando ya en medio del combate, aquí ni siquiera es cuando se acabó, ¿Qué le pasó en el ojo a este cuando decide, digamos, terminarse el combate por la vía rápida, ¿cierto? Vamos a analizar un poco qué pasó con estos combates. Yo creo que lo primero a destacar, quizá a nivel ya de contexto, es que los mexicanos vuelven a ponerse en la primera línea del boxeo, que eso yo lo considero clave. En los 4 combates que se celebraron, que fueron, digamos, las peleas de fondo de estas dos veladas que se hicieron en Estados Unidos, hubo en las 4 hubo mexicanos. En una de ellas la realizaron 2 mexicanos entre sí, lo que habla en el fondo de que aquí tenemos una
no voy a decir una sobrepoblación, pero sí un reposicionamiento del boxeo mexicano a nivel global. Y lo hacen en un mes que ha estado bien dinámico a nivel de boxeo, que ha estado sorpresivamente bien, que ha dejado bastante entusiasmado a los fanáticos. Lo otro, con respecto al tema de lo sangriento que estuvo, hablar de boxeo mexicano significa hablar de boxeo frontal, de boxeo agresivo, de ir hacia adelante y muchas veces dejar un poco esta técnica, la técnica del boxeo moderno en sí, dejarlo un poco de lado. Son bien guerreros, valientes. Claro, son boxeadores valientes. Yo creo que en ese tipo de pelea se dio en la que protagonizaron el Alacrán Berchelt contra Bandido Vargas, ¿ya? Bandido Vargas, que es un boxeador que ya venía muy maltratado del año 2016. Si bien una pelea la ganó y la otra la empató contra Takashi Miura, el japonés, y la otra contra el Siri Salido, ¿cierto? Que se caracteriza, digamos, por este boxeo ultra confrontacional. Bandido Vargas terminó muy maltratado. En ambas peleas terminó con la ceja rota. De hecho, contra Takashi Miura, todos decían que en verdad el japonés se iba a llevar el combate y Bandido Vargas saca la fuerza, quién sabe de dónde, y termina ganando ese combate de manera sorpresiva e inesperada. Acá sí la suerte no lo acompañó frente a un boxeador que es mucho más dotado técnicamente que los boxeadores anteriores, que además tiene una pegada fulminante. De hecho, su récord de knockout rondea por ahí el 90%. Me parece que son 32 peleas, 30 knockouts. Está bastante cerca de, por ejemplo, Gennady Golovkin, que es uno de los boxeadores, cierto, que está en la primera línea del boxeo mundial. Entonces el Alacrán Berchelt tenía sus pergaminos para pararse en Estados Unidos. Él solamente había hecho una pelea antes en Estados Unidos, que también había ganado. Entonces demostró, digamos, que está para esto, para la primera línea, que es merecidamente campeón, y le ganó un Bandido Vargas que yo creo que va a tener que cuidarse de aquí en adelante, mejorar su técnica, para qué decirlo, y también digamos, curar su cuerpo, que yo creo que es clave. O sea, siempre es la misma ceja la que se le abre, de hecho son las dos cejas las que se le tienden a abrir. Él es un boxeador con una frente bastante amplia, entonces le suelen pasar, digamos, estas heridas durante los combates. Oye, las pintas impresionantes de ambos. Estoy viendo aquí parte del combate que está también en YouTube, ya en algunos portales, también con sus críticas, y es claramente un combate muy agresivo, un nivel de espectáculo para lo que va a buscar la gente cuando va a ver boxeo, que no dejó a nadie, me imagino, triste. ¿Cómo te explicas tú los resultados, Jorge? Técnica. Las 3 de las 4 peleas fueron ganadas principalmente por el uso extensivo del jab. Esto es la mano izquierda, y como se dice acá en el boxeo chileno, el izquierda en punta. ¿Ya? Berchelt tiene una muy buena técnica de derecha, explosiva, rápida, precisa, y todo eso se abre previo al jab. Las peleas anteriores de Vargas, la con Salido fue una pelea en fighting constante, que si bien era espectacular a la vista, yo como entrenador vería que mi boxeador se está matando, no está haciendo nada más. Y con Takeshi Miura, con Takeshi Miura fue épica. Claro, Takeshi Miura castigaba abajo, castigaba, y de repente, claro, sacó un lucky punch y noqueó, y también son peleas que a Vargas le han costado mucho físicamente. Termina la cara destrozada, parece Rocky, cualquier película de Rocky. Ahora llegó contra Berchelt, que tenía un boxeo técnico, utilización de la esquina, se movía bien por las diagonales, guiaba la ofensiva, ocupaba la izquierda, ejecutaba la izquierda apropiadamente. Entonces Vargas se enfrenta al boxeo moderno. Y es ahí donde se ve constantemente, a partir del segundo asalto. Ojo, el primer asalto Berchelt parece que está nervioso, no le era conectar mucho. Está tomándole el pulso al combate. A partir del segundo asalto es izquierda, derecha, viene un hook al estómago, cross a la cara, izquierda, derecha, combinación. Es izquierda, decir, derecha, combinación. Frente a la brutalidad, siempre la técnica parece que va a salir ganando. Claro, y lo otro es que, como bien dice Camilo, Berchelt tiene un porcentaje de knockout alto. Por lo tanto, y muy distinto al de Vargas, que no tiene un porcentaje, se sacaron 50%, 45%. Por lo tanto, se enfrentó también a un pegador. Sí. Entonces, técnica y pegador, no hay fulminante, no hay mucho que hacer. Claudio, ¿qué precedente fijan estos combates hacia la temporada? Bueno, para cerrar el mes de enero estuvieron estupendas las peleas. Me imagino que también le van a poner ojo a este tipo de batalla los productores, ¿no?
Sí, ¿no? Y habla también muy bien de esta división, la división de los superplumas, que debe ser una de las más interesantes hoy en día en el boxeo mundial. Nos recordemos que esta es la división donde está, por ejemplo, Vasil Lomachenko, donde está Orlando El Ciri Salido, donde está Yasrel Corrales, el panameño, y donde estaba, por ejemplo, el estadounidense Gervonta Davis, que también peleó hace poco y lo hizo, tuvo un triunfo de manera espectacular. Y están boxeadores que, si bien han tenido derrotas en el último tiempo, son ex campeones y ex figuras del boxeo mundial, o figuras incluso todavía, como Nicolas Waters, Takashi Miura, Román El Rocky Martínez, veteranos como Johnny González, en fin, son muchos nombres, el mismo Ciri Salido, en fin, son muchos nombres que están ahí como para hacer una gran combinación de peleas de aquí a futuro. Lo que sí, comparto las palabras de Camilo, en el sentido de que Francisco Vargas, el bandido, va a tener que tomarse un descanso largo, porque esos cortes, esas cejas sobre todo, están bastante dañadas. Es muy probable que vaya a tener que realizarse algún tipo de cirugía para evitar de que se le sigan abriendo tan fácilmente esas heridas, porque sin duda es un hándicap en contra que tiene el mexicano, y que al nivel en que está sobre toda esta categoría es muy poco probable de que pueda volver a los triunfos ante rivales como lo que estaba mencionando. Entonces se abre el panorama en esta división, y en general en el boxeo en su totalidad. Está muy difícil, por ejemplo, armar el ranking en libra por libra. Son muchos los nombres que están apareciendo y otros que están regresando. Yo sé que mis compañeros tenores también quieren comentar, por ejemplo, de lo que fue la actuación del Mikey García en la otra pelea, la otra velada, que tuvo un regreso hace poco después de muchos años de para, y lo ha hecho de manera espectacular, y también se está candidateando para ser uno de los, por lo menos, top 5 dentro del boxeo mundial. Va a estar bastante fuerte este año, por lo tanto, esta temporada. En cuanto a nombres, hay que poner ojo a varias figuras que están emergiendo, Camilo. Así es, lo que decía Claudio con respecto a Mikey García, nosotros no alcanzamos a conversarlo esto el programa pasado, pero sí a la interna, digamos, aquí tras bambalinas comentábamos precisamente de que la pelea de Mikey García contra Zlatikanin, un boxeador de Montenegro y que se coronó campeón mundial hace bastante poco, era una pelea que había que tener su resguardo, en el sentido de que Zlatikanin tampoco era cualquier boxeador, tampoco era cualquier cosa para llegar y arrebatarle el título. Y por otro lado, Mikey García estuvo mucho tiempo sin boxear. Si bien es un boxeador invicto que no conoce la derrota, le costó mucho, digamos, superar todos los problemas que tuvo para volver al ring, y sin embargo, de la forma en que ganó, porque uno decía, bueno, va a ser una pelea, lo más probable es que gane García por técnica, etcétera, pero nadie se esperaba un knockout en los primeros rounds, y de la forma en lo que fue. O sea, vimos ahí a Zlatikanin absolutamente desmayado en el ring, y precisamente un poco por lo que decía Jorge, también tiene mucho que ver esto del uso del jab frente a un boxeador más pequeño, y con las cualidades técnicas que tiene Mikey García. Yo creo que Claudio igual se adelanta un poco en nombrarlo quizás número 5 del mundo en los libra por libra. Va camino a, pero lo adelanta en el sentido de que es un boxeador que tiene, digamos, ese potencial, y lo tuvo también cuando antes de que se retirara, de que tuviera este pseudo retiro hace algunos años atrás. En ese sentido yo considero que es un boxeador con ese potencial, con esa espectacularidad. De hecho, el knockout que realizó García recorrió los portales de todo el mundo, aparecía, digamos, en los principales medios de comunicación del planeta. Entonces se está haciendo un nombre, se está abriendo camino, y eso llama mucho la atención. Y también llama la atención lo que fue el combate de esa noche, ¿cierto?, entre Leo Santa Cruz y Frampton. Para mí el más interesante de los cuatro en términos de técnica y en términos de digamos, el despliegue que tuvieron ambos boxeadores dentro del ring. Te lo explico por qué, Richard. Esta era una pelea de revancha que se llevaba a cabo entre estos dos boxeadores, y que terminó siempre con polémica, ¿ya? Que son peleas cerradas, ajustadas, y de hecho ahí hubo mucha crítica a los jueces, porque hubo jueces que dieron resultados demasiado abultados a favor de Frampton, el irlandés, ¿cierto? Y fue una pelea que ganó en ese momento Frampton por decisión mayoritaria. En esta ocasión la pelea fue igual de cerrada, y también la volvió a ganar en este caso Leo Santa Cruz, recuperando su título mundial en una decisión mayoritaria. ¿Qué quiere decir una decisión mayoritaria?
un juez vio un empate y los otros 2 jueces vieron victoria para tal o cual boxeador. Y aquellos que vieron victoria para, en este caso para Leo Santa Cruz, fue por 115-113, es decir, solamente un round arriba estuvo Leo Santa Cruz frente a Carl Frampton. Entonces aquí ya se estaba hablando de poner los cimientos para una trilogía que vendría a ser un tercer combate que en el fondo dirima, bueno, ya, pongámonos de acuerdo, ¿quién es mejor boxeador? Carl Frampton o Leo Santa Cruz. Yéndonos propiamente tal al combate, yo creo que aquí pasaron 2 cosas. La primera tiene que ver con la posición que tiene cada uno de los boxeadores. En este caso, Carl Frampton se presentaba como el campeón y por lo tanto los primeros rounds, el primer trayecto del combate, él se presentó mucho más precavido, tratando de guardar una distancia, haciendo mucho amague a golpe, muchos de ellos espectaculares. De hecho, uno de sus amague en algunos portales de comunicación fue comparado con ese clásico que hacía Ali, ¿cierto? De hacerle cortar el viento constantemente a un boxeador. De hecho, fueron, me parece, 7 golpes de Leo Santa Cruz que dieron en el aire, literalmente, antes de que sonara la campana. Ese nivel de espectacularidad demostró Carl Frampton en unos rounds que se mostró mucho más defensivo. Sí. Y eso le costó en punto. Si lo tuviera que definir Jorge Truillas, ¿Frampton o Santa Cruz? Este combate yo lo vi un par de veces y llegué al análisis de que los boxeadores ambos estaban en igualdad de condiciones y la pelea fue mal planteada por la esquina. Frampton, si bien dice bien Camilo, a mí me recordó harto Pernell Whitaker, con mucha cintura, mucho esquive, bien espectacular en evadir los golpes. Sin embargo, yo como juez eso no tiene puntuación. Claro. Se ve bonito, pero no gana. Entonces me parece que Frampton perdió mucho tiempo en siendo más bajo que Santa Cruz, tratando de entrar con la izquierda desde lejos, amagando. Santa Cruz hizo una pelea más inteligente y eso fue lo que le dio la victoria. Planteó una pelea que es básico en el boxeo: soy más alto, el otro es más bajo, ¿qué hago? Ocupo la izquierda, me muevo con los pies, me muevo al compás de reloj. Eso es tan antiguo como el boxeo. Sí. Y lo aplicó y resultó. Ahora, a partir del séptimo asalto, Santa Cruz empezó a menguar en su capacidad física y Frampton no le quedó otra que también entrar también a la antigua dinámica del boxeo. El que es más bajo tiene que entrar bajo la izquierda del otro y entrar a fajar, como se conoce, que es la pelea corta. Y ahí fue donde Frampton empezó a ganar puntos, a golpear más, a conectar más, menos espectacularidad, más combate. Claro. Y fue ganando asalto. A mi modo de ver, esta pelea estaba súper equitativa de parte de ambos boxeadores. Sin embargo, la esquina, yo no sé, se plantearon la idea de que Frampton iba a defender, Santa Cruz iba a hacer lo mismo que hace siempre. También noté muy lentos los cambios. O sea, si yo tengo un boxeador de ese nivel y veo que no está resultando la estrategia, segundo o tercer asalto, ¿sabes qué? Hagamos otra cosa. Pero esperaron mucho y esta pelea se perdió en la esquina. Yo encuentro que los boxeadores no la perdieron, los boxeadores dieron el máximo. ¿Hubo errores de esquina que dice Medrano? Sí, puede ser porque había muchas dudas respecto de lo que iba a hacer Leo Santa Cruz, si iba a ser capaz de cambiar su boxeo, porque uno de los errores que tuvo Leo Santa Cruz en la primera pelea cuando perdió con Carl Frampton fue que no utilizó lo que comentaban mis compañeros tenores, no utilizó el jab, no utilizó la distancia, no manejó la distancia, siendo que es un boxeador que es mucho más alto que Carl Frampton. De hecho, Leo Santa Cruz es un boxeador muy alto para la categoría, pero nunca él ha aprovechado esa ventaja para ganar las peleas. Al contrario, él siempre va a fajarse, siempre iba adelante, y eso le pasó con Carl Frampton y no le fue muy bien. Entonces habían dudas respecto de que si en esta pelea iba a hacer lo mismo, si es que iba a ser capaz de cambiar el switch, y finalmente lo hizo. Esa fue como planteó la pelea. De hecho, hubo momentos en que se vio como que Leo Santa Cruz iba a caer en el juego de Carl Frampton, de ir hacia adelante, de fajarse, pero como que se daba cuenta y de inmediato retrocedía un paso y volvía a trabajar con el jab. Entonces ahí se notó un trabajo por parte de la esquina de Leo Santa Cruz, y no en el caso de Carl Frampton, que, como dice Jorge, no tuvo otro plan de pelea, no tuvo la capacidad de releer el combate y de cambiar la estrategia. Y cuando intentó hacer algo ya era demasiado tarde, Leo Santa Cruz ya estaba escapado en las tarjetas. Entonces queda abierta de todas formas la chance de una tercera pelea, porque de todas maneras fue una pelea bastante apretada. Los rounds que ganó Leo Santa Cruz fueron más claros, pero de todas formas fue una pelea bastante apretada. Entonces hay que ver qué es lo que podría pasar en una tercera pelea.
si es que pelean de inmediato entre ellos o, por ejemplo, si es que toman otros caminos, una pelea de preparación antes, pero la trilogía yo creo que va sí o sí. Interesantes apreciaciones de nuestros tenores. El espectáculo siempre le va a hacer bien al boxeo, pero finalmente gana la buena estrategia, gana la buena orientación desde la esquina, gana la técnica, ¿no? Siempre a la brutalidad, porque estamos viviendo una era de boxeo moderno, pese a que siempre va a llamar la atención la sangre que mostraron también este último fin de semana los boxeadores allí en el cuadrilátero en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y luego vamos a conversar respecto al boxeo nacional. ¿En qué parada está Julio Álamos ya para defender su invicto, esta vez frente a un argentino? Cuando la pantalla se va negro después de ver las mentiras tan mal escondidas, apareces. Se vuelve más difícil aceptar que ya es tarde, es más simple seguir adelante. Con esta forma tan lenta de matarme, y entre tanto brindis y alegría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, gastando los días esperando cambiarme o cambiarte. Volvernos simples, volver atrás, no ser tan incapaz de abandonar esta forma tan lenta de asesinarme. Y entre tanto brindis de alegría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, gastando los días esperando cambiarme o cambiarte. Volvernos simples, volver atrás, no ser tan incapaz de abandonar esta forma tan lenta de asesinarme. Estás escuchando el Todo por la Tarde. Este es El Gancho Izquierdo, el único programa de boxeo que va todas las semanas en las radios nacionales. Por eso El Gancho Izquierdo ya se ha ganado su lugar también en todos los clubes de boxeo. En el Huemul nos están escuchando harto, Camilo. Así es, Richard, estuvimos la semana pasada, el día viernes, en una velada que ha estado bastante activa a nivel, por lo menos en este mes de enero, se ha organizado ya dos. El Club Huemul, estoy hablando, ese club que queda en el barrio Franklin, un club que tiene su cierta... su cosa más especial, Tiene una mística, tiene una mística, un bonito gimnasio, un ring que lo hace, unas graderías que suben a lo alto, ¿cierto? Es Tiene muy una íntimo. cosa, claro, es íntimo, como dice Claudio. Entonces le da una cosa así media nostálgica y se vive el boxeo ya ahí encima. De hecho, en uno de los combates el público se puso a vibrar, a golpear, digamos, los asientos, porque era, digamos, no vamos a decir que eran dos púgiles que poco menos recordaban a Sugar Ray Leonard y Mano de Piedra Durán, por ejemplo, pero sí dieron, digamos, este espectáculo que lo hace tan bonito y tuviera la cara de la gente, así no podía despegarse de lo que estaba pasando en el ring. Bueno, de ahí nos comentaron que nos estaban escuchando.
ganando. Y de hecho nos hicieron una apreciación de que hace un par de semanas nosotros habíamos hablado de escándalo en el Club Huemul. El caso del árbitro aquel. El caso del árbitro, claro. Árbitro Gate. No, se un desastre. Tuvimos que escondernos un poco con Camilo para salir atacados, pero fue bueno porque nos dimos cuenta que también el mundo del boxeo amateur nos escucha. Y es un tema que yo creo que igual dentro de este medio está bien hablar de Santa Cruz y los grandes escenarios, pero al final la cantera del boxeo está ahí, pues, está en la calle. Y también es súper importante estar en esta pelea. Yo estuve como juez, Camilo estuvo como espectador, opinante, experto. Y hubieron 12 combates. Se celebraron 11 porque hubo uno de los chicos que no llegó. Ver 12 combates en una velada que vale 2.000 pesos es bien espectacular en realidad. Es tremendo un lujo de panorama. Sí, de hecho terminó un poco más tarde y yo me fui con Camilo, fuimos al bar local. Todo club de boxeo tiene un bar al lado. Nunca he visto uno que no... Bueno, el México. ¿Y cuál es el bar del Huemul? No sé cómo se llama. No le digo el nombre, pero el único abierto. El único abierto es en esta ciudad muerta. Me imagino que Claudio Medrano no pasa a esos bares. No, ya los frecuentaba antes, pero ya los caminos de la vida, como diría Vicentico, me han llevado por otro lado. No está para esos trotes, Claudio. Bueno, pero ¿ha visitado el Huemul, me imagino? Sí, he ido un par de veces al Huemul y comparto la opinión que tienen los chiquillos. Es un recinto bastante especial. Es gracioso porque es pequeño y dan ganas de que fuera más amplio, precisamente para que entrara más gente, pero esa misma característica que tiene de que es chico le da ese aire especial al lugar. Se respira boxeo, un lugar donde uno entra y se respira boxeo por todos lados, en el más amplio sentido de la palabra. Entonces es un recinto bastante especial y que sin duda todo amante, todo fanático del pugilismo, incluso sobre todo quienes quieran conocer este deporte de verdad, tienen que ir para interiorizarse de lo que es este bello deporte. El Huemul de Franklin. Jorge, ¿algún púgil a destacar de lo que viste el fin de semana? La última pelea es un chico del Team Cares que peleó con el hermano menor de Guamán. Estando en una condición, igual es un boxeador avesado, pero estando en una condición mucho menos, con menos peleas, con equipo también técnico de menor calidad, de un muy buen combate. El último combate fue un combate entre fajadores, explosivo, con buena velocidad, bastante espectacular y ganó finalmente, como no siendo el favorito. Y también destacar también la participación de los clubes de la capital, Maipú, La Pintana, Cerro Navia, Peñalolén con un muy buen desempeño. Peñalolén ganó todas sus peleas. No había escuchado Peñalolén. El Club San Daniel, que claro, tuvieron un buen tiempo medio escondido, pero existe hace tiempo. Muy bien. Y en general el retorno de La Pintana también, el retorno de La Pintana medio accidentado. Nuestro amigo Chercachín salió de La Pintana, ¿no? No, él estuvo en Puente Alto y después, pero él es de Puente Alto, pero partió en la federación, en San Miguel. Ya. Con Team Cares. Claro. Muy bien, y a propósito de púgiles nacionales ya más destacados y reconocidos, estamos todos esperando a Julio Álamos, quien desde hace un tiempo ya nos tiene ilusionados con su invicto. Va a defender su invicto Julio Álamos, que pasó hace poco nada más desde el amateur al profesionalismo, y se va a encontrar con un argentino, Martín Javier Molina. ¿Qué nos puede decir de este combate, Claudio Medrano? Bueno, es la cuarta pelea profesional de Julio Álamos, quien, como conversé con él hace algunas semanas, precisamente cuando se supo de esta pelea, su meta este año es conquistar el campeonato nacional que de los supermedianos, que en estos momentos está en propiedad del lautarino Arnoldo Poblete. Para eso, por reglamento, tiene que cumplir una serie de peleas mínimas. Tengo entendido, por lo que me comentaba Camilo, son 6 las peleas que tiene que cumplir Julio Álamos para poder optar a una chance al campeonato nacional. Él pretende realizar en este año por lo menos 6 peleas. Por lo tanto, en la primera mitad del año pretende hacer 3, en la segunda 3. Por lo menos en 2016 él debutó bastante tarde y aún así logró hacer 3 combates, así que
y por la manera también en la que está definiendo sus peleas, bastante rápido, algunos 2 knockouts por ahí, es probable que logre con esa meta si es que siguen también presentándose rivales como el que va a tener este viernes en el Club México. Así que es una buena pelea para que la gente vaya y conozca el boxeo de Julio Álamos. Es un boxeador bastante dotado en una categoría donde lamentablemente, eso sí, en Chile no hay muchos exponentes, y en la región en general, como lo comentaba Jorge en otros capítulos, Sudamérica y Latinoamérica en general se caracteriza por ser más fuerte en los pesos chicos, no tanto en los pesos más grandes, pero aún así Julio Álamos es un boxeador bastante interesante y hay que ver si es que logra mantener el nivel que por lo menos mostró en la última parte del año pasado, que si bien no tuvo una oposición muy fuerte, hizo lo que tenía que hacer frente a rivales de ese tipo, ganar y de manera contundente. Camilo, 6 combates, decía allí Claudio, que espera tener Álamos durante este 2017. ¿Se la va a poder o no? Yo creo que se la puede, y se la puede por varias cosas. A ver, partamos un poco aclarando quién es Julio Álamos. Julio Álamos es un boxeador que viene de la selección nacional, que tiene ese fondo físico que en cierta forma entrega un trabajo de esas características, ¿cierto? Él tuvo una carrera amateur, entre comillas, accidentada. ¿Por qué digo entre comillas? Porque básicamente no fue un accidente lo que lo alejó de los rings, sino que fue un viaje que realizó él fuera del país, ¿cierto? Donde también aprovechó de incursionar, de aprender un poco más del boxeo fuera de estas latitudes, que yo creo que se demuestra mucho en su boxeo. Si bien él tiene un porcentaje alto de knockouts, entre comillas alto, en el sentido de que son recién 3 combates los que está desarrollando, su estilo de boxeo no es un boxeo noqueador. ¿Qué pasa? Que en Chile él se superpone y pone un poco encima su superioridad física por un lado, y por otro lado estamos hablando de uno de los pesos más altos que existen en nuestro país. O sea, estamos hablando aquí de los supermedianos. Me parece que es la última categoría con títulos nacionales vigentes. De ahí para arriba ya no hay boxeadores en este país. Entonces podríamos decir que son los pesos pesados chilenos, bien entre comillas. Julio Álamos, tal como te decía, es un boxeador más bien estilista, muy influenciado por la escuela norteamericana. Suele tener variables y transiciones hacia el roller shoulder, que era el estilo defensivo que utilizaba Floyd Mayweather, por ejemplo. O que lo puso de moda, no es ¿sí? que lo haya inventado él, exactamente. Acá yo en el video de su debut en el profesionalismo lo veo bastante a la ofensiva. Sí, un poco por lo que te decía, la calidad de los boxeadores que tiene que enfrentar, no solamente aquí en Chile, ojo, que también los boxeadores del resto del continente en esta categoría son bastante escasos y bastante pocos. Incluso yo me aventuraría a decir que en Estados Unidos incluso no es tan populosa. Por lo tanto, los caminos de Julio Álamos, si bien tienen que concretarse en nuestro país y tener, digamos, en su récord las peleas necesarias para poder, digamos, optar por el título nacional, básicamente porque ese es el plan, o sea, ir paso a paso, título nacional, título intercontinental o internacional, y posteriormente la opción de un título mundial, que es, digamos, el camino que todo boxeador debiese proponerse si quiere incursionar en el profesionalismo. Sí. Y en ese sentido, Julio Álamos, yo creo que no le va a ser fácil posicionarse en nuestro país, tampoco le va a ser, sí le va a ser fácil, y tampoco le va a ser tan difícil posicionarse a nivel latinoamericano o incluso continental. ¿Puede dar un salto rápido hacia México, quizás Estados Unidos? No debiese costarle, además que Julio es un boxeador que tiene los recursos, ya, digamos, Julio no es... él entrenó un tiempo en Estados Unidos, él de hecho, ¿no? se dedica 100% al trabajo boxeril. Él está entrenando constantemente, él no tiene un doble trabajo, por así decirlo, y eso le beneficia mucho a su boxeo, a su estilo, y a posicionarse rápidamente en una escena que en esta categoría no es tan populosa, es más bien precaria en nuestro país. Sí, les contamos a nuestros auditores que estamos revisando acá las imágenes de el debut en el profesionalismo de Julio Álamos. Dio allí unos golpes impresionantes Jorge Drovillas. Sí, bueno, utiliza bien el amague, conecta, es uno de los pocos boxeadores que tiene una izquierda más larga y la conecta casi como de forma oblicua. Y es muy bueno su desplazamiento. En realidad, Julio Álamos tiene cosas bien buenas que no se ven en el boxeo nacional, que es desplazamiento, uso de ring, golpes más largos, tiene una derecha contundente, media bolo punch, entre bolo punch y gualetazo. Pero es potente.
Sí. Es potente. Los brazos destacan, ¿no? La longitud del cuerpo. Sí. Bueno, él aprovecha bien su altura y eso es importante también. Que lo importante es que el boxeador en sí se ha entrenado de acuerdo a su fisionomía. Uno de los problemas que uno tiende a ver en la escuela amateur es ver chicos muy bajos peleando en roller a lo Mayweather, o ver chicos altos que quieren fajar como Mike Tyson. Entonces el boxeo no es karate. El karate yo se lo puedo enseñar a todo el mundo igual, pero el boxeo tengo que enseñarlo según la adaptación fisiológica de la persona y también condiciones psicológicas, condiciones de vida. Fajador es un tipo que le ha pasado mal en la vida y no le tiene miedo a los combos. Sí. Y muchas veces un estilista es un chico que viene de otro deporte, cuando ha aprendido desde chico, ha aprendido muy buenas coordinaciones motrices y se le da bien. Y el caso de Álamo está bien entrenado, como bien dice Camilo, él puede vivir de esto. Creo que para Álamo el título nacional es un trámite, porque él tiene las condiciones para rápidamente ganar algo latinoamericano y salir. Sí, tiene que salir, porque en esta categoría, lamentablemente en Sudamérica no hay mucho rival. Se le ve un promisorio futuro a Julio Álamos, por lo que tenemos que ir a verlo al México, ¿no? Una oportunidad única. ¿Algo que decir sobre su rival, el argentino Martín Javier Molina? Claudio, ¿algún antecedente? Sí, es un rival que tiene pocas peleas, tiene creo que 4 triunfos, 3 derrotas, no tiene mucho knockout, por lo tanto uno puede inferir que no es un boxeador que sea un pegador, que sea alguien que tenga la mano muy pesada, lo cual siempre es un punto a favor del boxeador al cual va a enfrentar, y tiene un registro negativo contra boxeadores invictos. Sus victorias, las que tiene, han sido contra púgiles que tienen récord negativo. De hecho, su última victoria creo que fue contra un boxeador que tenía 20 derrotas o algo así. Pero cuando le ha tocado enfrentar a boxeadores invictos ha fracasado, ha perdido todas esas peleas. Entonces no debería ser un combate muy difícil para Julio Álamos. Estas son las típicas peleas que se hacen para aquellos boxeadores que están en formación en cuanto a su récord. Son peleas que quizás pueden ser como un poco a modo para el lucimiento de Álamos, para que pueda incrementar su récord y así optar a mejores peleas. Generalmente se hace eso al comienzo de la carrera de un boxeador. Entonces no debería tener muchos problemas Julio Álamos, pero es una muy buena oportunidad para ir a conocer a este boxeador que puede ser uno de los nombres a futuro, porque él es bastante joven. Entonces tiene, si es que puede conseguir el apoyo y todo eso, muchos años más por delante de carrera. Buen espectáculo vamos a ver en el México. Entonces seguimos haciendo El Gancho Izquierdo, el único programa de radio de boxeo en Chile. Tus manos tocan
Volvemos al último bloque ya del gancho izquierdo de este día jueves. Camilo, nos trasladamos al sur de Chile. Así es, Claudio estuvo reporteando, de hecho, esta semana y nos trajo un caso bastante interesante que tiene que ver con una serie de irregularidades que han habido en el boxeo profesional en la zona sur de nuestro país, específicamente en la ciudad de Osorno, pero en verdad se extiende un poco hasta Quellón, hasta Castro, ciudades que son muy pugilísticas, que se vive el boxeo también de manera intensa, que nos escuchan mucho, también nos han mandado muchos mensajes desde allá. Y hay muchos cuestionamientos y muchas polémicas sobre muchos combates que se han desarrollado y que tienen cierta irregularidad los árbitros que la están, los currículums que tienen estos árbitros que están en el fondo impartiendo justicia en estos combates, al parecer son un poco dudosos. También está esta pactación de peleas que se ha desarrollado en el último tiempo, que también la hemos criticado mucho en nuestro programa, que son saltos de peso demasiado irregulares, lo que hizo Motorcito Parra, por ejemplo, de los superplumas pasar a los gallos o a los super gallos, incluso a los plumas, que finalmente nosotros aquí concordamos en que se trataba de una serie de despropósitos. Entonces, Claudio, ¿nos puede explicar un poco más el contexto de esta situación? Sí, es una historia más o menos larga, pero vamos a tratar de resumirla. Esto detona con la pelea que tuvo hace un par de sábados José Páncora Velázquez, en lo cual enfrentó a un rival argentino. Esta pelea despertó las alarmas de la Comisión de Boxeo Profesional de Osorno, que es una entidad que se ha formado en esa ciudad para normal y regularizar los combates de boxeo profesional en la zona. Por lo que me contaban los dirigentes de ella, luego que se separó el boxeo profesional de la Federación Nacional de Boxeo, se fueron creando diferentes comisiones a lo largo del país encargadas de velar y supervisar de que se cumplan con todas las normas de reglamento en las peleas de boxeo profesional que se realicen. A la Comisión de Boxeo Profesional de Osorno le toca, por ejemplo, las peleas que se desarrollan en un radio más o menos cercano, que abarca, por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt, también la isla de Chiloé, y por eso expresaron su preocupación por lo que pasó en Quellón ese fin de semana, porque está lo que comentaba Camilo, el árbitro era un árbitro amateur, no era un árbitro de boxeo profesional. Hubo críticas también respecto del rival, que era un argentino que venía saliendo de un knockout hace muy poco tiempo, vino sin el permiso de la organización local de allá en Argentina, arriesgándose a, por ejemplo, a sufrir un daño físico mayor. De hecho fue noqueado por el Páncora Velázquez. Entonces esa Comisión de Boxeo Profesional de Osorno y su presidente Washington Olivera expresaron su preocupación respecto de la poca fiscalización que se hace en el fondo del boxeo profesional en nuestro país, y en el fondo de una cierta anarquía, así lo llaman ellos, en las cuales se están organizando peleas de boxeo profesional a lo largo de Chile sin que haya una entidad central o regional que supervise, vigile y vele porque el cumplimiento del reglamento. Por eso ellos están anunciando que se van a reunir con las asociaciones de Puerto Montt, de Castro, para crear una comisión de boxeo regional allá en el sur de Chile para precisamente normar lo que ocurre allá en el sur, pero esto se extrapola a todo el país, porque en el fondo es un problema que se viene registrando ya hace bastantes años y que hay que seguirle la pista porque es bastante delicado, porque precisamente una de las funciones de todo esto es supervigilar la salud de los boxeadores y que no ocurra lo que, por ejemplo, ocurrió a principios de los años 90 con David Eli. Sí, ¿qué riesgos pone a la institucionalidad del boxeo chileno este tipo de situaciones y qué salidas también puede haber, Jorge? ¿Alguna idea? Bueno, los riesgos claramente son el descrédito que tuvo el boxeo en los 90. Los años 90 le hicieron muy mal al boxeo chileno. La muerte de David Ellis y toda esta polémica que hubo con Martín Vargas, que se puede ver en el documental Pega Martín Pega, donde la doctora Cordero lo tacha de loco, y ahí se ve un Martín Vargas como medio a tiempo tratando de entrenar. Generó en la generación de los 90, generación adulta de esa época, me refiero a nuestros padres, que cuando uno le habla de boxeo es como que no, esa cuestión es de curado, gente que queda tonto, típico comentario, voy a quedar tonto. Sí. Ahora eso está muy lejano a la realidad. Pero esa es la imagen que genera este tipo de cosas, este tipo de que no exista la debida reglamentación,
que no se arregle el cuento con la... Por ejemplo, los jueces, como de un juez que es amateur, es muy distinto la evaluación amateur a la evaluación profesional. El árbitro, este caso de que este chico que lo habían noqueado hace un mes y viene para acá y lo vuelven a noquear. Sí. O sea, también yo digo, el manejador de ese pobre boxeador no es su amigo. No es su amigo. Y son cuestiones de organización básica, ¿no? Sí. O sea, claramente son temas básicos de organización y de respeto también al deporte, porque si transformamos este deporte en una chacra, como pasó en los 90, va a volver a pasar lo mismo, va a volver a caer el boxeo, que está emergiendo a poquito por las veladas amateur, por los mismos chicos que están saliendo, Chercachín, el Álamo, Aguja. Va a volver a caer de nuevo al mismo abismo. ¿Y no hay un ente rector central que pueda intervenir a algunas asociaciones, a algunas comisiones de estas que se han armado? Mira, la verdad es que el ente que debiese en el fondo encargarse un poco de estas tareas es la federación, y a través de sus distintas comisiones, un poco como adelantaba Claudio. Al mismo tiempo el Comité Olímpico es el encargado, pero lamentablemente el Comité Olímpico es una organización que solamente vela por la regularidad en el boxeo amateur. Entonces, a nivel de profesional, no sé si, desconozco, y quizás este es un tema que le vamos a seguir la pista y lo vamos a tratar con mucha mayor profundidad en programas futuros, pero sí hay que analizar un poco también como la experiencia internacional en torno a este tema, que cómo lo han enfrentado otros países. El boxeo hay que cuidarlo porque está volviendo, está recién. Entonces yo entiendo la ansiedad muchas veces de algunos dirigentes que tratan de empujar o ir un poco más allá, de armar pelea rápida, claro, y en rearmar a el boxeo profesional tan alicaído en nuestros tiempos. La pelea del Panco Aravena, que nosotros la comentamos la semana pasada, él no tenía rival el día jueves, el día que estábamos haciendo nosotros el programa de radio, y el rival fue confirmado el mismo viernes. Entonces eso genera mucha suspicacia, mucho resquemor, y genera mucha duda, un ambiente de incertidumbre que en el fondo obviamente no es bueno para el boxeo. Así es. La calidad del combate, pues, igual a todos nos ha pasado de repente ir a ver una velada profesional que igual pagas más y aparece un paquete que se tira al suelo y después no vuelve a mucha gente, ¿no? Claro, o sea, yo he llevado gente que le ha tocado ver esas cosas y como que, puta, esta cuestión es lucha libre. Sí. Hay que cuidar el boxeo, sí. Esa es la conclusión final, ¿no, Claudio? Sí, hay que cuidar el boxeo y, como dice Camilo, vamos a seguirle la pista a este tema porque es bastante complejo. Aquí tratamos de hacer un resumen muy rápido porque lamentablemente nos pidió el tiempo, pero nos comprometemos aquí los tenores a seguir investigando este tema y ojalá tratar de colaborar con algún tipo de solución al respecto. Claudio, muchísimas gracias por la participación y por ser parte de los tenores todos los jueves aquí en Radio Nuevo Mundo. No, gracias a ustedes por la invitación y ahí vamos a estar ahí semana a semana. Jorge, un placer también, como siempre. Gracias, Richard. Gracias, Camilo. Gracias, Claudio. ¿No se pasa en el metro? No me pasé, tomé la línea verde porque la roja no venía jamás, entonces dije tengo que llegar. Y después me bajo rápidamente y son los avatares de vivir en una ciudad moderna como Santiago. Los problemas de la hora punta. Don Camilo, muchísimas gracias por hacer el gancho izquierdo todos los jueves aquí. Hay que decir que estamos llegando al final de la temporada. Así es, nosotros tenemos ahí alguna sorpresita igual para estas vacaciones, estas vacaciones bien entre comillas que se toma el gancho izquierdo, porque tú sabes que el boxeo y el periodismo son dos deportes ya a estas alturas que no descansan, y simplemente informarle a todos los que nos están escuchando, el próximo 10 de febrero va a pelear y vuelve a la escena nacional Arnoldo Poblete allá en la ciudad de Traiguén, en el gimnasio municipal, así que también ahí para quienes estén buscando panoramas para este mes de febrero, se van de viaje, qué sé yo, y van a ir para el sur, dense una vueltita por Traiguén 10 de febrero y va a estar bien bueno. Novena región. Adelantar a nuestros auditoras que preparamos un gancho izquierdo para el verano, así es que estén muy atentos porque el gancho izquierdo sigue en el periodo de vacaciones. Gracias nuevamente Camilo Espinosa, Jorge Druillas por esta tremenda temporada. Vamos a seguir todo el 2017 con el gancho izquierdo del espacio del boxeo en la Radio Nacional. Termina el todo por la tarde ya de este jueves. Gracias a todo nuestro equipo realizador, a José Parra, Camila Araya en la producción, en los controles Alejandro Díaz, soy Richard Sandoval y ya estaremos juntos mañana otra vez para hacer otro todo por la tarde para cerrar ya esta temporada en el www.radionuevomundo.cl.